Cuando tenía 21 años, pasaba mucho tiempo sola en casa de mis padres. Vivíamos en una propiedad junto a un pequeño estanque que se extendía justo detrás de nuestro patio trasero. Al otro lado del estanque había un parque urbano, y nuestros vecinos estaban un poco alejados. Era un vecindario exclusivo y caro, en comparación con el resto de la ciudad, por lo que las propiedades eran amplias. Ahora, me he mudado por completo, pero esto ocurrió cuando aún estaba en la universidad. Mis padres tienen un buen nivel económico y poseen varias casas, por lo que a menudo me quedaba sola en la que habitábamos. Era una noche cualquiera de verano. Estaba de vacaciones, así que no recuerdo si era un fin de semana o un día laborable, aunque lo más probable es que fuera un día laborable cualquiera. Estaba en el solarium trasero viendo un programa de televisión. Esa era mi habitación favorita de la casa durante el verano, porque era la más acogedora y tenía la mejor brisa con todas las ventanas abiertas. Me encontraba en la esquina del sofá, justo al lado de la ventana, cuando escuché un chapoteo afuera, proveniente del estanque. Podría haber sido un ganso o un pato. A veces se peleaban en el agua y causaban ese tipo de ruido. Al principio lo ignoré, pero como el sonido persistía, bajé el volumen del televisor y agudicé el oído. Incluso me acerqué más a la ventana y escuché salpicaduras constantes, demasiado fuertes para ser causadas por un pato o un ganso. Sonaban como si alguien estuviera nadando en el estanque. Abrí la puerta del solarium y salí a la terraza. Miré hacia la oscuridad del patio trasero, y entonces escuché el tarareo de un hombre, acompañado por las salpicaduras. Alguien estaba nadando en el agua, invadiendo nuestra propiedad. Cada casa en el estanque tenía un área específica de este que le pertenecía. Entré rápidamente para encender las luces del patio trasero. Al hacerlo, solo una parte del estanque se iluminó, y de inmediato cesaron tanto las salpicaduras como el tarareo. Quienquiera que fuera, claramente me había visto. Me pregunté si sería algún vecino nadando, lo cual resultaba extraño porque nadie solía nadar en el estanque, pero honestamente, fuese o no un vecino, no iba a confrontarlo. Volví a entrar y apagué las luces, asegurándome de cerrar bien la puerta. Le envié un mensaje a mi hermano, que estaba en la universidad, contándole lo que había pasado, pero no respondió de inmediato. Intenté no asustarme, pero después de esto me resultaba difícil concentrarme en el programa de televisión. Miraba por la ventana, pero afuera solo había oscuridad. Tenía el televisor encendido, sin darme cuenta de lo reveladora que era su luz desde afuera, cuando creí escuchar algo en la terraza. Me apresuré a buscar el control remoto y apagué el televisor. La habitación quedó en silencio y a oscuras. Me tomó unos segundos adaptarme a la penumbra, y entonces escuché el sonido de una respiración agitada, justo afuera de una de las ventanas. Instintivamente, me tumbé en el sofá para esconderme, y después de un breve silencio, una profunda voz proveniente del exterior dijo: «Te veo». Sentí como mi corazón caía hasta el estómago. No sabía si responder o seguir escondiéndome, así que murmuré: «Paul, ¿eres tú?». Paul era el nombre de uno de nuestros vecinos. Lo dije con la esperanza de que quizás fuera él, y solo estuviera bromeando, pero el hombre afuera no respondió. Solo escuché los pasos descalzos, alejándose lentamente en la oscuridad. Todavía estaba tumbada en el sofá, demasiado asustada para moverme. Permanecí allí unos minutos antes de que se me ocurriera la idea de verificar que todas las puertas estuvieran cerradas. Me levanté rápidamente y corrí hacia la puerta principal, que estaba cerrada con llave, al igual que la puerta lateral. Después de un rato enviando mensajes a toda mi familia sobre lo que estaba ocurriendo, mi papá me sugirió que encendiera las luces del patio trasero y verificara si aún había alguien allí. Básicamente, me dijo que tomara el control y protegiera la casa. Obedecí y revisé la terraza trasera desde la ventana. Todo parecía despejado. Tomé un cuchillo grande y salí a la terraza. Miré hacia abajo y vi huellas húmedas que ya se habían medio secado. Eran huellas de pies descalzos.
Seguí el rastro hasta el borde lateral de la terraza, y lo que vi fue digno de una pesadilla. La parte superior de la cabeza de alguien, sus ojos y su frente, asomaban justo por encima del borde observándome, como si me hubiera escuchado venir y estuviera esperándome. Nos quedamos mirándonos por un instante antes de que la figura se diera la vuelta. Ya tenía el teléfono en la mano, listo para llamar al 911. Hice la llamada incluso antes de informar a mis padres. Me encerré dentro de la casa esperando a que llegara la policía, y cuando lo hicieron, me sentí aliviada al instante. Me preguntaron si nuestra familia tenía enemigos o si habíamos tenido problemas con los vecinos. Hicieron un barrido rápido de la propiedad y luego se fueron. Decidí cerrar todas las ventanas esa noche y encender el aire acondicionado para mayor seguridad. Al despertar a la mañana siguiente, me sentí aliviada al ver la luz del sol. No creo que ese hombre haya regresado, y hasta el día de hoy, aún no sabemos quién pudo haber sido. Tengo un perro al que saco a pasear 3 veces al día, por la mañana, por la tarde y finalmente por la noche. Siempre seguimos la misma ruta, que pasa por la salida de nuestro camino de entrada y conduce a un estacionamiento en una calle sin salida, justo frente al complejo de condominios en el que vivimos. Esto tendrá sentido pronto. Durante el paseo nocturno, suelo salir bastante tarde. No sé por qué, pero se ha convertido en una costumbre desde que tengo a mi perro, y nunca ha sido un problema hasta una noche en particular. Empezamos nuestro último paseo del día y seguimos nuestra ruta habitual. Llevaba conmigo una linterna, ya que no hay luces en el estacionamiento, y estaba escuchando música con un solo audífono, pensando que sería lo más prudente en caso de escuchar algo inusual. Mientras me acercaba al estacionamiento, noté algo, una voz, aunque estaba completamente absorta en mi mundo de música. Sin embargo, mi mente finalmente captó el sonido y me detuve en seco. Me quité el audífono y permanecí quieta para escuchar mejor, intentando averiguar si solo era mi imaginación. Entonces lo escuché de nuevo. Una voz, proveniente de algún lugar frente a mí, aunque no podía ver a nadie. A pesar de lo que sentía en mi interior, decidí seguir caminando con cautela, convencida de que tal vez estaba imaginando cosas. Sin embargo, algo no se sentía bien. Me detuve de nuevo, justo al lado de donde estaban estacionados todos los autos, y comencé a iluminar frenéticamente con mi linterna en todas direcciones. Lo más espeluznante que me ha sucedido ocurrió en ese momento. Escuché una voz apagada, como la de un niño, diciendo la palabra «ayuda». Mi corazón se hundió y sentí que no podía mover las piernas. Empecé a iluminar desesperadamente con mi linterna, buscando de dónde provenía aquella voz. Estaba segura de que el sonido provenía de los autos, lo cual me desconcertó completamente, ya que no había ningún niño a la vista ni nadie cerca. Solo estábamos mi perro y yo, que parecía ajeno a la situación, ocupado olfateando unos arbustos cercanos. Entonces lo escuché nuevamente. La palabra «ayuda» fue pronunciada 3 veces más, proveniente de mi lado izquierdo, donde estaban estacionados los autos. Esto me hizo entrar en pánico aún más. No sabía qué pensar, pero estaba segura de que no me lo estaba imaginando. En ese momento, las orejas de mi perro se levantaron y comenzó a mirar en la misma dirección que yo. Fue entonces cuando me di cuenta de lo increíblemente espeluznante que era todo esto. Después de escucharlo varias veces, me di cuenta de que la voz del niño no sonaba del todo como la de un niño. No sé cómo explicarlo, pero era como una mezcla entre la voz de un adulto y la de un niño. Y cada vez que pedía ayuda, lo hacía de una manera extraña, más como una declaración genérica que como un grito de socorro real. No había cambios en la entonación ni en el tono de la voz. Mi perro y yo corrimos directamente a casa después de eso, y traté de explicarle a mi mamá lo que había sucedido. Ella se preguntó qué podría haber sido, y le sugerí que llamáramos a la policía, por si realmente había alguien necesitando ayuda.
pero no creyó que fuera necesario. 1000 preguntas pasaron por mi cabeza. ¿Por qué esa voz? ¿Había alguien atrapado en uno de los autos que no podía ver? ¿O era algo más oscuro esperando que me acercara? No me gusta pensar demasiado en ello, pero sea lo que sea, todavía me hace sentir extremadamente perturbada hasta el día de hoy. La imagen que tengo en mi mente es donde me detuve. Me quité los audífonos y lo escuché nuevamente, esta vez a mi izquierda. Aquí fue donde me acerqué más y lo volví a oír. Soy consciente de que hay un complejo de condominios al lado derecho, lo que podría hacer pensar a algunos que el ruido provenía de allí, pero lo escuchamos claramente desde la dirección en la que estaban los autos estacionados. Además, en ese momento, los autos estacionados eran camionetas y subs, lo que hacía más difícil ver lo que estaba ocurriendo debido a su gran tamaño. Lo que voy a contar a continuación es la razón por la cual mis padres decidieron mudarse de una casa que había pertenecido a la familia durante 3 generaciones. He luchado contra la depresión la mayor parte de mi vida. Me resulta difícil deshacerme de la sensación de inutilidad. Ahora estoy mucho mejor, pero cuando era niña era algo horrible. Por eso, pasaba mucho tiempo sola en mi habitación. Nuestra casa estaba ubicada en una zona muy boscosa, rodeada de árboles en 3 lados, con un bosque que nos separaba de los vecinos. Mi habitación era bastante grande para un dormitorio y estaba en la esquina trasera de la casa, por lo que las ventanas en 2 paredes daban al bosque. Honestamente, para una niña de mi edad, era bastante aterrador y no ayudaba que tuviera miedo a la oscuridad. Las cosas comenzaron a suceder cuando tenía alrededor de 10 años. Estaba en 5º grado, una edad en la que ya no era aceptable dormir en la cama de mis padres después de una pesadilla, pero aún así, me decían que tenía una imaginación muy activa. Lo primero que noté fue mi lámpara de noche. Tenía diferentes configuraciones de color y podía cambiar el LED si lo deseaba. Me gustaba mantenerla en rojo, y así es como me quedaba dormida la mayoría de las noches. Sin embargo, una noche me desperté repentinamente en medio de la madrugada, algo inusual para mí. Estaba muy cansada, así que me volví a dormir en menos de 1 minuto, pero antes de hacerlo, me di cuenta de que la lámpara tenía un color diferente al rojo que siempre dejaba encendido. No le di mucha importancia hasta que, aproximadamente una semana después, me desperté por la mañana y vi que nuevamente la lámpara de noche no estaba en rojo, como de costumbre. Les pregunté a mis padres si habían estado jugando con mi lámpara, pero parecían confundidos y me dijeron que no sabían de qué estaba hablando. Les expliqué a mis padres lo que había pasado, pero ellos minimizaron la situación, diciendo que la lámpara de noche siempre había tenido fallas. Como ellos parecían saber más, acepté su explicación, al menos por un tiempo. Sin embargo, una mañana, al despertarme, vi que la lámpara estaba desconectada por completo, simplemente tirada en el suelo. Nuevamente, mis padres desestimaron mi preocupación, diciéndome que debía concentrarme en la escuela. Mi padre incluso sugirió que ya era demasiado mayor para seguir usando una luz nocturna. Días después, la lámpara desapareció por completo. Parecía haberse evaporado, como si nunca hubiera existido. Entonces, supe que mis padres me estaban mintiendo. Probablemente pensaron que ya debía superar el uso de la luz nocturna y decidieron tomar el asunto en sus propias manos. Este incidente desató una pelea masiva entre ellos y yo, ya que nos acusamos mutuamente de ocultarla, sin que ninguno cediera. No podía creer que me estuvieran mintiendo descaradamente sobre algo tan insignificante, pero no había mucho que pudiera hacer al respecto. Las cosas volvieron a la normalidad durante una semana, aunque no por mucho tiempo. 3 noches seguidas, me desperté abruptamente en medio de la noche, sin entender qué me había desvelado. Después de la 4ª vez consecutiva, lo mencioné a mis padres. Ellos lo atribuyeron a los cambios de la pubertad, asegurándome que era algo natural. Sin embargo, la siguiente vez que ocurrió,
Decidí quedarme despierta en lugar de volver a dormir. Fue entonces cuando escuché leves crujidos provenientes de mi armario. Mis padres no me creyeron, y mi padre, para tranquilizarme, revisó el armario. No encontró nada fuera de lo común, solo juguetes viejos y algunos carteles. Los siguientes 4 días fueron las noches más traumáticas de mi vida. Me despertaba solo para escuchar esos crujidos en mi armario, lo cual se convirtió en una auténtica tortura. No podía soportarlo más. Les rogué a mis padres que me creyeran, pero mi padre se enfureció. Me arrastró hasta el armario para demostrar que no había nada allí, lanzando mis juguetes por toda la habitación mientras gritaba. Fue entonces cuando arrancó uno de los carteles de la pared, y tanto él como mi madre quedaron horrorizados al descubrir un enorme agujero oculto detrás. Mi madre comenzó a gritar y mi padre sacó una linterna. El agujero era tan profundo que no se podía ver a dónde conducía, por lo que mi padre salió corriendo a inspeccionar el exterior de la casa. Descubrió un pequeño agujero en la tierra, en la base de la casa. Al cavar un poco, reveló que era más que una simple hendidura. Era un pasadizo que conectaba el bosque directamente con mi habitación. Esa noche, mi madre y yo salimos de la casa y nos fuimos a vivir con mi tía. Poco después, nos mudamos definitivamente. Yo me quedé en la casa de mi tía hasta que nos establecimos en otro lugar. No me gusta pensar en esa experiencia, pero sé que eventualmente tendré que enfrentarla. Mis padres también se niegan a hablar sobre el incidente, y creo que es porque sienten culpa por no haberme tomado en serio. Es escalofriante pensar que un extraño pudo haber estado en mi habitación cada noche durante más de un mes. No tengo idea de lo que querían y probablemente nunca lo sabré. Si tus hijos vienen a ti con algo que suena anormal, créeles. Mi nombre es Leo, y para ser completamente honesto me siento un poco perdido en la vida en este momento. No entraré en detalles, pero basta con saber que mi situación familiar es horrible, y durante los últimos 3 años he tratado de alejarme de casa tanto como fuera posible. Mis amigos cercanos de la secundaria han cambiado de maneras que no me gustan, y siento que mi ciudad natal ya no tiene nada que ofrecerme. Estoy a punto de terminar el último año de la universidad, y para ser sincero, no tengo la menor idea de qué haré con mi vida después de eso. Basta de hablar de mí, aunque estuve en Berlín el año pasado, quizás buscando un sentido de pertenencia o tratando de encontrar una dirección en la vida. Recuerdo el nombre del bar donde estaba. Me encontraba allí solo. Cuando palpé mi bolsillo y me di cuenta de que me faltaban las llaves del apartamento, supe que mi suerte no podía empeorar. Salí del bar tambaleándome y empecé a caminar hacia mi apartamento, pero todo estaba cerrado. Era demasiado tarde para conseguir un equipo de reemplazo para las llaves. No estoy seguro de qué haría la mayoría de la gente en una situación así, pero lo primero que pensé fue en encontrar un lugar para dormir. Justo cuando mi suerte parecía aún peor, comenzó a llover. Finalmente decidí dormir bajo un puente cercano. No sabía exactamente dónde estaba, pero al menos estaba a salvo de la lluvia. Mientras me quedaba dormido, comencé a escuchar voces débiles provenientes del otro lado del río. Me senté y vi a 5 hombres en la orilla opuesta, junto con un pequeño bote amarrado. No parecían notar mi presencia, y me tomó menos de 1 minuto darme cuenta de que lo que estaba viendo era un intercambio de drogas, o algo similar, justo frente a mí. Mi alemán no es muy bueno, así que realmente no pude entender lo que decían, pero vi maletines y bolsas de lona cambiando de manos. Decidí no moverme para no llamar la atención y esperé a que terminaran. De repente, uno de los hombres gritó algo agresivamente en alemán y apuntó con un arma a uno de los otros hombres. Hubo un breve momento de silencio antes de que el otro hombre levantara las manos y comenzara a hablar rápidamente. Los otros hombres le quitaron la ropa a punta de pistola y empezaron a confiscar sus pertenencias. Ya no me sentía seguro y me levanté lentamente para alejarme. En ese momento,
Escuché a uno de los hombres gritar algo que se traducía aproximadamente como «Hay alguien ahí». Comencé a correr sin mirar atrás, mientras me gritaban más cosas. Las únicas palabras que entendí fueron «No disparen». Corrí hasta vomitar y casi me desmayé por el agotamiento y la borrachera. No había forma de que pudieran atraparme, pero podrían haberme matado fácilmente. A veces pienso en cómo podría haber perdido la vida esa noche si esos hombres hubieran decidido dispararme. A veces siento que aún me estoy desvaneciendo de miedo al recordar esa experiencia. Era una tarde de viernes cualquiera en mi escuela secundaria. Caminaba por el pasillo con mi amiga Emma, mientras ella hablaba de cosas que ni siquiera recuerdo. Intentaba pasar el día, ya que honestamente tenía mucho con lo que lidiar en casa también. En la escuela mis padres adoptivos no eran precisamente amables, por decirlo suavemente. Un día, mientras caminaba por el pasillo con mi amiga Emma, sentí de repente que necesitaba ir al baño. Le pregunté a Emma si podía esperar afuera, y ella accedió. Entré al baño y noté de inmediato que no había nadie más allí. Esto me pareció extraño, ya que este baño solía estar siempre ocupado. Ignoré la situación y entré en un cubículo. Unos segundos después de sentarme, escuché la puerta del baño abrirse y cerrarse de manera brusca. Alguien había entrado, pero no escuché ningún otro movimiento. No le presté mucha atención, tal vez era alguien escondiéndose de un administrador. Continué con mis asuntos. Me levanté para abrocharme los jeans y leí algunas de las inscripciones en las paredes del baño. Entonces escuché la puerta abrirse de nuevo y supuse que la persona que había entrado se había ido. Cuando salí, Emma me miraba con una expresión extraña, casi como si hubiera visto algo inexplicable. Le pregunté qué pasaba, y ella me dijo que había visto a alguien parado justo detrás de mí en el baño. Me dio escalofríos. Le aseguré que no había nadie conmigo y le pedí que dejara de bromear. Sin embargo, ella insistió en que en el cubículo detrás de mí había una persona cuya presencia notó antes de que yo saliera. Me dijo que se había asustado y se había ido al ver a esa persona tan cerca de mí. Reiteré que estaba solo en el cubículo, pero Emma insistió en que nadie se había acercado a la puerta hasta que ella se fue. Aunque no creía en lo paranormal, la situación me dejó inquieta. Fui a hablar con un administrador, quien intentó tranquilizarme y sugirió que Emma podría estar bromeando. Sin embargo, Emma no era conocida por hacer bromas, y al mirarme con seriedad sentí que realmente había algo extraño. Ahora que tengo 18 años, aún recuerdo ese incidente. Esto ocurrió cuando estaba alquilando una pequeña casa en el pueblo, la primera en la que viví por mi cuenta. Era una casa de un solo piso, con 2 dormitorios, un baño y suficiente espacio para mí, aunque de vez en cuando recibía visitas. Todo iba bien, hasta que empezaron a suceder cosas extrañas. Una noche, mientras estaba en casa después del trabajo, oí un golpe en la puerta. Pregunté quién era, pero nadie respondió. No abrí la puerta, ya que no esperaba visitas a esa hora. A la mañana siguiente encontré una nota grande pegada con cinta adhesiva en la puerta que decía: «Hola, hermosa». Recordé los golpes de la noche anterior y comprendí que la nota debía ser de la misma persona. Me molestó y tiré la nota a la basura, pensando que era una broma o una falta de respeto. Esa misma noche, mientras preparaba la cena, escuché otro golpe en la puerta. Esta vez, me acerqué a la puerta sin decir nada, simplemente escuchando. No tenía mirilla ni ventana en la puerta para ver quién estaba afuera sin abrirla, y no estaba dispuesta a abrirla sin saber quién era. Comencé a sospechar que esto podría ser un caso de acoso. Llamé a mis padres para pedirles consejo, y aunque no sabían exactamente qué hacer, mi papá, un oficial de policía retirado, me dijo que la policía no podría hacer mucho a menos que atraparan a la persona en el acto. Me aconsejó no salir tarde por la noche, y si el problema persistía, vendría a quedarme con él unos días. Así que seguí su consejo. A la mañana siguiente, revisé la puerta contra tormentas en busca de otra nota.
Mi corazón se hundió al ver otra nota pegada al cristal que decía, «Me gusta verte». Tomé una foto de la nota con mi teléfono y la envié a mi familia y a Michelle. Le pregunté a Michelle si tenía problemas con algún acosador. Ella se mostró sorprendida al ver la nota y me aseguró que no tenía ningún acosador y que estaba en una relación a largo plazo. No estaba convencida, así que dejé una nota en la puerta después del trabajo, diciendo que, si buscaba a Michelle, ella no vivía allí, y que, si continuaba viniendo, informaría a la policía. Esperaba que esto resolviera el problema. Esa noche, estuve en vilo, esperando golpes en la puerta, pero para mi alivio, no hubo ninguno. Pensé que mi nota había funcionado. Sin embargo, a la mañana siguiente, al abrir la puerta, encontré una nota nueva pegada al cristal que decía, «No estoy buscando a Michelle, te estoy buscando a ti», seguido de mi nombre y la misma frase de la nota anterior, «Me gusta verte». Envié la foto de inmediato a mi papá y me sentí gravemente enferma. Mi papá hizo una maleta y condujo hacia mi casa. Cuando llegué del trabajo, él ya estaba allí. El día en el trabajo fue duro porque no podía dejar de pensar en la horrible situación. Me pregunté si alguien en mi oficina podría estar detrás de esto. Mi papá y yo decidimos esperar hasta más tarde en la noche para llamar a la policía, pensando que la persona podría estar escondida. Queríamos que la presencia policial se notara. Hablamos con un oficial que, según mi papá, parecía estar muy ocupado, ya que solo enviaron a uno. Mi papá, siendo un oficial retirado, no estaba complacido con la situación. Después de que el oficial se fue, mi papá se quedó en el porche durante horas, incluso después de que me fui a dormir. La persona no volvió esa noche, y me mudé tan pronto como pude. Michelle entendió la situación, y afortunadamente, el acosador no me siguió a mi nuevo lugar. Esto descartó la posibilidad de que fuera un compañero de trabajo, aunque probablemente nunca sabré quién era. Quiero ser honesto contigo. He pasado más tiempo persiguiendo mujeres de lo que me gustaría admitir. Tuve que bajar el tono desde la universidad, en parte debido a lo que voy a contar. Estudié en California, donde la cultura era muy abierta, especialmente en lo que respecta a temas sexuales. Esta podría haber sido una característica común en otras universidades de otros estados en ese momento, pero no lo sé con certeza. Era mi segundo año, y acababa de unirme a la fraternidad Pike a mitad del semestre. Aunque estaba cansado de hablar solo con chicas de la fraternidad, que parecían conocer a la mitad de los chicos de cada fraternidad, decidí probar suerte, y creé un perfil en Tinder. No tardó mucho en encontrar a alguien con intereses similares a los míos. Empezamos a hablar, y las cosas iban bien. Hice planes para encontrarnos en un bar universitario local llamado Tap House un sábado por la noche. Este bar era mi favorito en la zona por sus mesas de billar, y había sido mi lugar habitual desde que tenía 10 años. Llegué un poco temprano para asegurar una mesa y calentarme un poco. Tras una hora de espera, acepté que probablemente me habían dejado plantado. Estaba decidiendo si salvar la noche o irme a casa a jugar ajedrez en línea cuando recibí una notificación. Para mi sorpresa, era la chica con la que había planeado reunirme, diciéndome que acababa de llegar. La saludé y se disculpó por el retraso. Tomamos unas copas, jugamos al billar y nos conocimos mejor. Ella era latina y una bebedora empedernida, así que me emborraché tratando de seguir el ritmo. En un momento, me pidió mi Instagram. Se lo di, y en cuestión de segundos, recibí una serie de fotos explícitas que ella acababa de enviarme. Confundido y borracho, decidí no quejarme. Antes de que pudiera responder, ella me dijo, «Tu turno», lo que pensé que solo podía significar una cosa. Honestamente, si no hubiera estado tan borracho, probablemente me habría preguntado por qué nos enviábamos fotos cuando estábamos a solo 5 pies de distancia. Pero no lo hice. Cumplí con su pedido, nos reímos del asunto y unas horas después, cuando el bar comenzaba a calmarse, estaba planeando invitarla a mi lugar. Sin embargo,
Ella se adelantó y me preguntó si podía pasar la noche en su casa. Acepté y salimos del bar, aunque estaba tan borracho que apenas podía caminar en línea recta. La situación era bastante embarazosa. Subimos a su apartamento que estaba en Oakland, algo que no había notado antes. La bandera roja debió haber parpadeado en mi mente cuando cruzamos el puente hacia Oakland. Ella abrió la puerta del apartamento y se hizo a un lado para que yo entrara primero. Di unos pasos hacia adentro y escuché la puerta cerrarse detrás de mí. La habitación estaba completamente oscura. Cuando me giré para pedirle que encendiera algunas luces, la iluminación reveló mi peor pesadilla. Ya no estaba frente a una chica inofensiva de 1.57 metros, sino que dos enormes tipos calvos con camisetas sin mangas se erguían imponentemente frente a mí. Me di vuelta para ver a otro hombre calvo, de complexión robusta, parado justo en la entrada. Desearía poder ofrecer más detalles sobre la habitación en la que me encontraba, pero, sinceramente, fue difícil recordar cualquier cosa con claridad esa noche. No peleé ni huí. Así que simplemente me congelé. El chico frente a mí comenzó a decirme mi nombre, cumpleaños y edad. Luego continuó diciendo que la chica con la que acababa de salir tenía 17 años, lo que significa que había recibido y enviado fotos explícitas a una persona que era menor de edad. Luego, me indicó que debía hacer lo que me pedían, y así lo hice. Los dos hombres detrás de mí me despojaron de mi billetera, teléfono y llaves, y no ofrecí resistencia. Le pregunté al hombre frente a mí qué quería, y me reveló que era un importante distribuidor de sustancias estimulantes en el norte de California. Me advirtió que me denunciarían si no distribuía su producto en mi fraternidad y en la universidad. Ojalá pudiera recordar más detalles sobre los dos hombres que estaban detrás de mí. A continuación, me entregó una hoja de papel y me exigió que escribiera mi dirección y una lista con los nombres y números de todos los estudiantes que conocía. Les dije que necesitaría mi teléfono para completar la lista, así que uno de ellos lo sostuvo firmemente frente a mí, mientras me permitían desplazarme a través de la información. Estaba completamente desorientado, consciente de que estaba en una situación desesperada. No sé qué me impulsó a actuar, pero en el momento en que vi una oportunidad, corrí. Estaba tan borracho que no podía pensar en las consecuencias de las fotos en mi teléfono. Salí a toda prisa por la puerta por la que había entrado, corriendo lo más rápido que podía, sabiendo que no estaba a salvo, ya que aún me encontraba en una de las zonas más peligrosas de Estados Unidos. Finalmente, llegué a una casa que parecía amigable y les rogué a los residentes que me dejaran usar su teléfono para llamar al 911. Les conté todo a la policía, pero lamentablemente no podía recordar la dirección del apartamento de la chica. Un oficial tomó mi declaración y se preguntó si sería posible regresar a ese apartamento con ellos. De hecho, pude seguir el camino que había tomado y esperé junto a uno de los patrulleros mientras la policía irrumpía en el edificio. Después de unos minutos, un oficial me informó que el lugar estaba completamente desierto y que no había señales de que alguien hubiera estado allí en semanas. La policía tomó mi informe en serio y lanzó una investigación a gran escala. Concluyeron que el incidente probablemente estaba relacionado con pandillas, pero nunca lograron arrestar a nadie. Eso ocurrió hace años y me temo que el caso se ha perdido en el mar de crímenes y actividades de drogas en Oakland. Sinceramente, lo que me pasó hace tanto tiempo probablemente no está ni cerca de ser una prioridad en la lista de casos no resueltos. Desde entonces, no he vuelto a usar una aplicación de citas. He estado fumando cigarrillos todos los días durante años. Antes de que me juzgues, déjame decirte que recientemente empecé a ver a un terapeuta para tratar mi adicción a la nicotina, pero desafortunadamente no ha sido de gran ayuda. Lo único peor que mi adicción es mi irregular horario de sueño. No sé qué es lo que me mantiene despierta hasta pasada la medianoche y rara vez me levanto antes del mediodía. Mientras intento arreglar estos aspectos de mi vida, que son extremadamente relevantes para lo que voy a contar, todo comenzó hace unos meses.
Estaba en mi balcón, como solía hacer la mayoría de las noches, fumando un cigarrillo. Vivo en un vecindario muy apartado, no es como las casas de por aquí, una al lado de la otra. A pesar de esto, tengo un vecino cuya cerca puedo ver desde mi balcón. No soy entrometida, pero esa noche en particular, observé su jardín. Nunca había conocido al tipo, pero supuse que vivía solo ya que solo había un BMW azul marino estacionado en su entrada. Sin embargo, esa noche había una camioneta negra que nunca había visto antes. No le di mucha importancia, solo noté la coincidencia. La noche siguiente me esforcé en observar su jardín y la misma camioneta negra estaba allí de nuevo. No pensé que algo siniestro estuviera ocurriendo, más bien me sentí intrigada. A la mañana siguiente fui a mi balcón y miré hacia su jardín. La camioneta permaneció allí durante el resto de la semana. Comencé a observarla por la noche, teorizando su propósito. Aunque decía que no era entrometida, en realidad soy bastante obsesiva. Esa es la principal razón por la que la mayoría de mis amigos se alejaron de mí. Una noche, vi algo que cambió por completo mi perspectiva. Me levanté más tarde de lo habitual, alrededor de las 5 de la mañana, y vi que la camioneta estaba allí como siempre. Estaba fumando mi último cigarrillo cuando mi vecino salió, algo que nunca había visto antes. Lo observé mientras se dirigía a la camioneta con lo que parecía una larga bolsa negra, similar a un estuche de golf pero mucho más pesado. Después de abrir la puerta corrediza de la camioneta, colocó cuidadosamente la bolsa dentro, se subió al asiento del conductor y se fue rápidamente. Me quedé estupefacta. No tenía idea de lo que podría estar cargando. Exhausta, decidí pensar más en ello a la mañana siguiente. Al día siguiente, decidí salir a mi balcón un poco más temprano y esperar a que llegara la camioneta. Llevé mi computadora portátil para trabajar mientras esperaba. Eran alrededor de las 10 p.m. y la camioneta no estaba en la entrada, pero alrededor de la 1 a.m. volvió. Cerré rápidamente mi computadora portátil y observé. La camioneta se quedó allí durante varios minutos con el motor encendido. Después de unos 5 minutos, la puerta del conductor se abrió y vi a mi vecino salir. Caminó hacia el costado de la camioneta, abrió la puerta y sacó la misma bolsa que había puesto la noche anterior. Parecía luchar visiblemente bajo el peso. Después de dar unos pasos lentos, él y la bolsa desaparecieron dentro de su casa. No sabía qué pensar. Pensé en esperar allí hasta las 5 a.m. nuevamente, pero eso sería demasiado agotador. Sin embargo, estaba decidida a descubrir qué estaba pasando. A la mañana siguiente lancé una moneda y decidí seguir la camioneta cuando saliera esa noche. Después de un día bastante improductivo, subí a mi balcón alrededor de las 4 a.m. y esperé con un cigarrillo en la mano. Tan pronto como vi movimiento en su entrada, corrí escaleras abajo, tomé mis llaves y me subí al auto. Apagué las luces delanteras y esperé a que la camioneta girara hacia la carretera principal. Una vez que lo hizo, comencé a seguirla. Después de 20 minutos de manejo, la camioneta se detuvo en un camino de tierra que parecía conducir al bosque. Lo seguí y el bosque comenzó a despejarse un poco. Parecía que este camino había sido una carretera principal en algún momento. Condujimos unos minutos más hasta que me di cuenta de cuál era su destino. Una gasolinera desierta, oculta en un claro del bosque. Justo enfrente estaba el BMW azul marino que siempre veía estacionado en su entrada. Temía estar acercándome demasiado, así que giré mi auto y lo estacioné al otro lado de la calle. Esperé allí una hora, nervioso. Finalmente, vi cómo el BMW salía del claro con cautela. Empecé a conducir de regreso al camino principal, sin estar seguro de qué esperar. Me detuve al borde del camino y me dirigí a la gasolinera. Era inquietante. La puerta principal estaba cerrada con llave, al igual que las puertas laterales y traseras. Necesitaba saber qué había dentro. Intenté abrir una fila de ventanas, pero ninguna se movió. Contra mi buen juicio, cogí una piedra y la lancé contra una de las ventanas.
Se rompió con facilidad, pero debe haber habido un sistema de seguridad en el lugar porque las alarmas comenzaron a sonar. Corrí de regreso a mi auto, preguntándome por qué una gasolinera abandonada tendría un sistema de alarma. Salí de allí a toda velocidad, llamé al 911 y les di una descripción vaga antes de colgar. Regresé a mi casa, el corazón aún acelerado. A la mañana siguiente me desperté y subí al balcón. Vi 8 coches de policía en el camino de entrada de la casa de mi vecino, con las luces parpadeando. Observé cómo un oficial escoltaba a mi vecino esposado. Los coches de policía se alejaron y me quedé solo con mis pensamientos. Encendí un cigarrillo y me quedé allí pensando. Intenté obtener detalles de la policía en varias ocasiones, pero nunca respondieron a mis preguntas. Incluso traté de regresar a la gasolinera, pero toda la carretera había sido bloqueada. Tal vez algún día reúna el coraje para caminar por el bosque en busca de respuestas. No soy alguien que haya crecido con trastornos del sueño como la parálisis del sueño o terrores nocturnos. Siempre he tenido un sueño muy profundo, por lo que voy a contarles fue un verdadero shock para mí. Todos tenemos pesadillas ocasionales, pero lo que experimenté fue más como una película de terror inmersiva en 3D gratuita. Para la mayoría, eso probablemente sonará extraño, pero de alguna manera, a veces disfruto la emoción de despertar de una pesadilla. Vivía con mi única compañera de cuarto, Patricia, a quien llamaba Trish. Teníamos horarios de trabajo muy diferentes, así que no nos veíamos excepto los fines de semana. Esto ocurrió en julio. Lo recuerdo porque hacía tanto calor que tenía la unidad de aire acondicionado al máximo todas las noches, lo que también generaba un ruido blanco que me ayudaba a dormir mejor. Fue la primera noche que tuve una pesadilla, unos días después de que mi ex y yo rompimos, y la vida no era exactamente la mejor. Recuerdo vagamente la pesadilla, pero la parte que recuerdo con claridad es estar en una habitación llena de miembros de mi familia, sentados en silencio alrededor de una mesa. Frente a mí estaba lo que solo puedo describir como una criatura que se parecía a un extraterrestre de una película de ciencia ficción, pero con cuernos y garras. Era lo que imaginarías como un demonio con parálisis del sueño. Parecía que yo seguía completamente dormido y soñando. Lo siguiente que supe fue que esa cosa estaba a mi lado, mirándome. Empecé a huir en mi sueño hasta que llegué a lo que supuse era mi habitación, o al menos la versión de mi habitación en mi mente. Ese fue el último sueño que recuerdo antes de despertar. Mi habitación estaba completamente oscura y el ventilador del aire acondicionado funcionaba a toda potencia. Mi corazón latía con fuerza debido al sueño, y me senté allí pensando, «Wow, ese fue un sueño espeluznante». Miré alrededor de la habitación. Antes de volver a acostarme para dormir la noche siguiente, me desperté en medio de la noche con la puerta de mi habitación abierta, algo que normalmente dejo cerrada el 99% del tiempo, a menos que estuviera bebiendo. Mi primer pensamiento fue que Trish estaba comprobando si estaba en casa. Subí para cerrar la puerta y volví a dormir bastante rápido. Al día siguiente le pregunté a Trish por mensaje de texto si había estado en mi habitación esa noche, y ella me dijo que no. Pensé que tal vez había hecho un viaje a medianoche al baño o a la cocina que no recordaba. Fue la noche siguiente cuando tuve otra pesadilla. La misma criatura demoníaca de mi sueño anterior apareció nuevamente, pero esta vez fue mucho más perturbador. En lugar de estar con mi familia, estaba en una habitación vacía, cuadrada y oscura, con una cosa que seguía acercándose a mí de manera extraña. No recuerdo que la criatura moviera sus extremidades para caminar. Solo recuerdo que seguía acercándose cada vez más hasta que estuvo encima de mí. Luego, como si no pudiera moverme, la cosa me rasgó el muslo con una garra. Creo que sentí el dolor en el sueño, y lo siguiente que recuerdo es despertarme. No quiero decir que me desperté justo después de eso. Más bien, no recuerdo lo que pasó después en el sueño, pero la habitación estaba oscura nuevamente y el aire acondicionado a máxima potencia.
Sentí una ligera sensación de escozor en la parte superior del muslo. Lo toqué con la mano y, de hecho, sentí algo en la piel. Corrí al baño, me miré en el espejo y grité cuando vi un corte en mi muslo. Fui a la habitación de Trish y encendí la luz, despertándola. Ella me preguntó cómo había conseguido eso, y yo grité, «No sé». Fuimos juntos a mi habitación y quitamos todas las sábanas y cobertores en busca de algún insecto, araña o cualquier objeto punzante que pudiera haber causado la herida. Sé que no tenía mucho sentido, pero ¿qué más íbamos a pensar? Trish luego me miró y dijo, «Espera». Se llevó el dedo al labio, apagó la unidad de aire acondicionado y por primera vez en días, la habitación quedó en silencio. En ese instante, ambos escuchamos un sonido proveniente de abajo, cerca de mi cama. Era el tipo de sonido sutil que indica la presencia de otra persona en la habitación. Me sorprendió nuestra capacidad de no gritar en ese momento. Nos miramos, luego miramos la cama, y finalmente salimos de la habitación y del apartamento. Llamamos a la puerta del apartamento vecino hasta que respondió. Le pedimos ayuda, ya que alguien estaba en nuestro apartamento. Era un hombre mayor, así que no pensamos que pudiera pelear con un extraño en nuestro apartamento. Nos dejó usar su teléfono para llamar al 911. Mientras esperábamos a la policía, escuchamos una puerta cerrarse de golpe afuera, como si fuera nuestra propia puerta. Ninguno de nosotros pudo mirar por la ventana a tiempo para ver quién era. Cuando llegó la policía, confirmaron que el intruso se había ido. Dejamos todas las luces encendidas en el apartamento y nos escapamos de manera bastante repentina, por lo que el intruso definitivamente supo que lo habíamos descubierto. Luego, reflexioné sobre mis sueños y lo que realmente significaban. El hecho de que el intruso pareciera estar relacionado con mis sueños y que mi puerta abierta esa noche significara que él o ella pudo haber estado deambulando por nuestro apartamento, posiblemente comiendo nuestra comida, fue realmente inquietante. Pensar que esta persona me había rasgado el muslo con tanta fuerza que dejó una marca cambió para siempre mi perspectiva sobre los sueños y las pesadillas. Esto ocurrió cuando yo era un niño pequeño, alrededor de los 6 o 7 años, en nuestra antigua casa en el condado de Suffolk, Long Island. Mi hermano mayor y yo compartíamos una habitación en el piso superior, que solía ser un apartamento separado que mi papá había alquilado a una anciana. Cuando ella se mudó, el piso de arriba quedó principalmente para nosotros. El diseño de ese piso era el siguiente. Al subir las escaleras, a la izquierda estaba nuestro dormitorio, que antes era la sala de estar de la anciana. Frente a nuestro dormitorio estaba el baño, y a la derecha había una cocina adicional y un pequeño cuarto lleno de juguetes. Nuestra habitación era enorme y contaba con 2 armarios empotrados en lados opuestos, donde guardábamos aún más juguetes, juegos de mesa y cosas similares. Uno de los juguetes era un coche de carreras con muchos botones. Al presionarlos, las luces del coche se encendían momentáneamente y reproducían varios efectos de sonido, como bocinazos, ruidos de conducción y una pequeña canción de rock. Era un juguete que habíamos tenido desde siempre. Mi hermano me lo había regalado cuando yo era un poco más joven. Una noche, mientras estábamos en la cama sin dormir, de repente, el fuerte sonido de aceleración del coche de juguete se activó de manera inesperada, junto con las luces del auto, en medio de la habitación. Miré el coche, aterrorizado, y acusé a mi hermano Luke de hacerlo para asustarme. Él se reía histéricamente y juraba que no había sido él. El juguete dejó de hacer ruidos y se quedó en silencio, dejándome extremadamente inquieto, como cualquier niño pequeño estaría en esa situación. A pesar del susto, el tiempo pasó y eventualmente me quedé dormido. No fue sino hasta más tarde que algo más ocurrió. Una noche, mientras Luke y yo estábamos en la cama, escuchamos un ruido sordo y extraño en la habitación. Luke intentó asustarme diciendo que había un fantasma o algo así, y yo seguí gritándole que se callara o llamaría a mamá.
Aunque él se reía histéricamente, ambos notamos una luz en la esquina de la habitación. Era el auto de juguete otra vez. Salí corriendo de la cama y bajé las escaleras gritando y llamando a mamá. Llegué a la habitación de mis padres y le conté, con un dramático desahogo infantil, que había un fantasma en nuestra habitación, un ruido sordo, y las luces del auto de juguete encendiéndose. Luke entró en la habitación y mamá le dijo que dejara de asustarme, preguntando cómo podría haber encendido las luces del auto desde su cama. Esa noche, dormí en la habitación de mis padres, demasiado asustado para estar solo arriba. Pasó mucho tiempo antes de que ocurriera algo similar. Una noche en la que Luke no estaba en casa, creo que estaba en una fiesta de pijamas, me quedé solo en nuestra habitación. Había escondido el auto de juguete en la pequeña habitación al otro lado del pasillo porque me asustaba. Después de que mamá me dio un beso de buenas noches, le pedí que dejara la puerta abierta, ya que siempre estaba asustado cuando estaba solo. Me acosté de costado, tratando de dormir, pero me costó mucho cansarme esa noche. Estaba completamente despierto cuando escuché un sonido proveniente del final del pasillo. Me giré hacia la puerta y vi el carrito de juguete entrar en la habitación con las luces encendidas. Grité con todas mis fuerzas llorando por mamá y presionándome contra la pared. Poco después, mis padres subieron las escaleras y encontraron el auto en el suelo. Grité que alguien había empujado el auto hacia la habitación, pero mi papá revisó las otras habitaciones y no encontró a nadie. No había lugar para esconderse, además de los armarios y debajo de las camas, y mi papá los revisó todos. Aunque mis padres probablemente pensaron que el juguete no funcionaba correctamente, o que era solo mi imaginación, también creo que se asustaron un poco, ya que el auto de juguete no tenía una función para moverse por sí solo. Mi papá rompió el juguete y lo tiró a la basura del vecino para hacerme sentir mejor. Dormí en su habitación por un tiempo, hasta que finalmente me obligaron a subir las escaleras. Esta historia es la razón por la que creo en lo paranormal y en algo que sucede después de la muerte.